Pues es un gozo ver a cada uno de ustedes, hermanos, el día de hoy. Tenemos más hermanos que se dieron cita el día de hoy y es una bendición, es un gozo. Y como dice la canción, ya tenemos la batalla ganada, pero estamos en guerra espiritual, ¿no? Seguimos en guerra y esa es la razón por la cual estamos congregados hoy, para alabarle y glorificarle y exaltar a nuestro único Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, hermanos. Nuestra iglesia se llena de honor, hermanos, el día de hoy por tener al pastor Guillermo Márquez, que va a predicar la palabra de Dios. Y siempre ha sido para mí un gozo y es un privilegio, la verdad, tenerlo el día de hoy con nosotros, a él y a su familia entera. Y le voy a invitar a nuestro hermano que pase para que de esa manera comience a predicar la palabra, porque Dios te bendiga, hermano. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, yo como que no me escucho acá. Me da mucho gusto verlos, bueno, a los que me conocen, de veras que me da mucho gusto, es un gozo estar con ustedes, una bendición. A los que no nos conocen también, hermanos, es un placer. Les agradezco mucho a todos ustedes por sus oraciones y sus manifestaciones de misericordia y amor hace algunos años cuando tuvimos alguna situación, y estamos muy agradecidos por todo el amor que nos han mostrado, también pues a nuestros hermanos Lerma, que siempre son muy generosos con nosotros, y les agradecemos a todos. Nos da mucho gusto verles. ¿Cómo están? ¿Están preocupados? ¿Están tristes? ¿Están enojados? Así que ¿tienen hambre ya? Es tarde aquí, ya se me olvidaba que aquí el servicio es al mediodía, ¿verdad? Y allá nuestro servicio es a las 11, y ya después, por ahí de las 12:15, los hermanos ya están hambrientos y ya nada más me están viendo como que ya córtale, ¿verdad? Para ir al lunch, pero ustedes ya tomaron lunch, ¿verdad? O sea que ya no tienen ese problema, sí. Está bien. No dijeron amén, así que ya me imagino. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Por favor, abran su Biblia en el capítulo 32 de Génesis. Y vamos a leer este pasaje. Vamos a leer varios pasajes, así que tenga su Biblia a la mano, por favor, si es tan amable. Y voy a comenzar a leer a partir del versículo 24. Génesis 32, 24. Si lo tiene ahí, por favor, sígame con su vista, dice la palabra de Dios. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de visitar con mis hermanos y de pasar este tiempo y de tener la bendición y el privilegio de que mi hermano Elías, mi amado hermano, Señor, me dé la oportunidad de compartir con su congregación. Te pedimos tu gracia y te pedimos, Padre, que Cristo sea exaltado, que tu palabra sea predicada con claridad, y que abras los corazones de los oyentes para que tu Espíritu opere en cada corazón de acuerdo al designio y al propósito de tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. No sé si algunas veces ha pensado que la vida es muy incierta y a veces muy complicada y muy difícil. Si usted es un inmigrante, ya ha tenido algunas experiencias de eso, ¿no? El simple hecho de tomar la decisión de venir para acá, de experimentar el cambio cultural en cualquier modo que haya llegado. Algunos llegaron bien, otros no llegaron tan bien, pero llegaron y aquí están, ¿sí?
Y usted se da cuenta que vivimos nuestra vida en un marco de completa incertidumbre. La vida a veces es buena, a veces pareciera como que nos va muy bien y todas las cosas tenemos y estamos tranquilos y estamos en paz, estamos saludables, tenemos trabajo, todo está en orden. Y hay momentos en la vida en que de repente parece como que todo se voltea y todo resulta negativo y parece que aquello que estábamos construyendo se está cayendo y tenemos una serie de conflictos e incertidumbres y a veces temores, ansiedades, cuestiones que muchas veces no nos dejan dormir por las noches. Al leer este pasaje que quiero compartir hoy con ustedes, pensaba que la vida a veces se parece un poco a un encuentro de lucha libre. No sé cuántos de ustedes les gustaba la lucha libre. Yo estoy hablando de la lucha libre mexicana, no sé nada de la americana, así que no tengo la menor idea. Pero la lucha libre mexicana, ¿sí?, que veíamos, ¿no?, cuando veíamos las películas del Santo, no sé, para los que están tan viejos como yo, se acordarán, ¿sí? Normalmente es un encuentro en el que los luchadores pelean, dicen, a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Y cada caída es un encuentro entre los dos luchadores hasta que uno de los dos rinde al otro, ¿sí?, ya sea que le haga una llave y le aplique tanto dolor que el otro se rinda voluntariamente o que lo ponga de espaldas sobre el ring por 3 segundos, y si lo pone por 3 segundos, perdió esa caída. Entonces pelean 3 encuentros, y el que gane 2 de esos es el ganador de la lucha. Es más o menos como la lucha libre es. A veces la vida es un poquito así como un escenario de la lucha libre, ¿sí? A veces te subes al ring, ¿sí?, y estás luchando y le aplicas una buena llave y la agarras y la aprietas y la vences y de repente parece como que todo te da y todo te va bien y estás contento. Pero hay momentos en que se pone muy difícil. De repente te aplica una llave donde viene mucho dolor a tu vida y a veces estás listo para rendirte. Hay momentos en que te levanta y te hace una de esas quebradoras que te dejan ahí tendido en el suelo. Ya no te puedes ni levantar. O te levanta y te avienta a las tribunas, ¿no? Los luchadores mexicanos agarraban a sus contrincantes y los aventaban así afuera del ring contra las tribunas. Y encima de eso todavía se aventaban encima de ellos. Todavía después de aventarlos fuera, se aventaban encima, se subían a la cuerda y se aventaban encima. Y a veces pareciera como que nuestras experiencias en la vida son así. La vida de Jacob es una buena ilustración de esto. Y creo yo que esta mañana puede ser una buena enseñanza para nosotros respecto a todas estas incertidumbres y dificultades que vienen en nuestra vida y el propósito principal detrás de todas estas cosas. Jacob es un hombre que usted no escucha mucho predicar en la iglesia de Jacob o sobre la vida de Jacob. Y la razón es que Jacob no es un personaje ejemplar, ¿sí? La Escritura tiene la cualidad de hablarnos de los grandes hombres de Dios, si los podemos llamar grandes. En realidad, podríamos decir de los hombres de Dios, el grande es el Dios que los usa, ¿sí? Pero la Escritura tiene la cualidad de revelarnos siempre las debilidades, las fallas de carácter de estos personajes. Nunca encuentras en la Biblia un personaje con el que Dios haya tratado que no tenga ciertos defectos, ciertas debilidades, y que la Biblia no te las presente y te las presente claramente. Y eso tiene un propósito. El propósito es que nosotros no pensemos en estos personajes como que fueran personajes tan perfectos que recibieron bendición de Dios por su vida de perfección. No, ese nunca es el mensaje en la Escritura. El mensaje en la Escritura siempre es la gracia de Dios obrando en pecadores imperfectos, ¿sí? Y la vida de Jacob no es una excepción. Solo que decía yo que muchas veces no se habla de Jacob porque es un personaje incómodo, porque las cosas que Jacob vivió y que pasó y por las que experimentó son bastante complicadas. Y algunas veces no pareciera como que fuera el mejor ejemplo con respecto a cómo debemos vivir nuestra vida. Pero quisiera enseñarles algunas de las cosas que Jacob pasó para decirte y enseñarles esta mañana cómo es que la vida de este hombre ilustra tu vida y la mía y te muestra por qué en medio de todas estas circunstancias
de incertidumbre que estamos pasando en la vida, no debemos temer, sino debemos poner nuestro corazón en el lugar correcto. Entonces, mi mensaje hoy es, Jacob luchó por una bendición, ¿sí?, a 4 caídas sin límite de tiempo. Y así fue. Jacob luchó contra, por lo menos en su vida, en su historia, Jacob luchó por lo menos contra 4 personas. Luchó con su hermano, luchó con su padre, luchó con su suegro, ¿y luchó con quién? Y luchó con Dios. Y en realidad todas estas luchas en la vida de Jacob ilustraban en realidad su lucha con Dios. Y te voy a explicar de qué manera Jacob luchaba con Dios, para que no quede poco claro, no tengamos ideas equivocadas. Vamos a mirar algunos pasajes. Entonces tenemos que revisar la vida de Jacob y al final vamos a regresar al pasaje que leímos al principio y con todo el trasfondo de la vida de Jacob, entonces vamos a entender ese pasaje de mejor manera. Así que venga conmigo a Génesis 25. Y quiero que, si usted no conoce la Escritura, quiero que sepa que Jacob fue el hijo de Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham. Abraham fue aquel hombre a quien Dios escogió para de su descendencia formar una nación, la nación escogida. Entonces déjenme decírselo ahora al revés. Dios escogió a Abraham y Dios le prometió un hijo a Abraham. Abraham tuvo a Isaac, ¿sí? Entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham, Dios le hizo una promesa a Abraham de que Dios le iba a bendecir, que en su familia, las familias de la tierra iban a ser bendecidos, le prometió la tierra y hizo un pacto con él. Cuando Abraham tuvo su hijo Isaac, Dios rectificó su pacto con Isaac, el hijo de Abraham. Y después Isaac, ¿sí?, va a tener 2 hijos gemelos. Uno de ellos es Jacob. Vamos a leer la historia. Así que en el versículo 19, lo siento. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Entonces usted ve, aquí viene Jacob, ¿sí?, que es uno de estos 2 hijos, el otro se llama Esaú, y están en el vientre de su madre. ¿Y qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está pasando en el vientre de la madre? ¿Qué está pasando en el vientre de Rebeca? Los hijos están luchando. Jacob apenas acaba de entrar en escena. ¿Y qué está haciendo? Está luchando. Está luchando con su hermano. Y Rebeca, por supuesto, está desesperada porque ¿a qué madre le gusta tener 2 hijos que pelean? A ver, mamás, levanten la mano. ¿No? Así que dice ella, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y aquí viene la palabra de Dios a Rebeca. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora, usted debe entender la tradición que en las culturas orientales se seguía, es que era el hijo primogénito, el primer hijo en haber nacido, el primer hijo varón en haber nacido en la familia, quien era el heredero del honor y la dignidad sobre la casa paternal, ¿sí?, que el padre depositaba en él. Esto podría incluir no solamente la posición de liderazgo y de honor en la familia, sino también las posesiones, los bienes, la autoridad, la dirección. Así que la costumbre judía entonces es que este derecho pase al primogénito, al primer hijo nacido, y en este caso vemos a los hijos luchando, pero la promesa o la profecía que Dios dice, que Dios le da a Rebeca, es que el mayor servirá al menor. Es decir, en este caso los papeles se van a invertir.
En lugar de que sea el mayor quien reciba esta bendición, la bendición va a pasar ¿a quién? Al menor. Hay un principio siempre en la Escritura, que Dios siempre construye su reino y su gloria en la debilidad del ser humano. Así que si usted lee el Antiguo Testamento, siempre va a encontrar que es el desprotegido, el débil, el que no tiene fuerzas, el caído, al que de repente Dios levanta para ponerlo y sentarlo sobre el trono y exaltarlo y bendecirlo. Y aquí vemos este principio. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una peliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú era un niño precioso. ¿Sí? Toda mamá mexicana quiere tener un niño rubio, güerito, de ojos azules, ¿verdad? Si sale prietito y medio feo y luego lo vistes de azul, es como que ¿no? Pero Esaú era atractivo. Y en el versículo 26 dice, y después salió su hermano, y se da cuenta que no nos dice la descripción física de Jacob. ¿Por qué razón? Porque en comparación con Esaú, la descripción física de Jacob no es muy agraciada. Es decir, estos son dos niños que, digamos, en el tono vernacular que usamos nosotros, son cuates, es decir, no son gemelos idénticos, sino son gemelos que nacen al mismo tiempo, pero no son exactamente parecidos. Así que salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, ya estaba ahí luchando Jacob, y ya estaba peleando, y estaba agarrado del pie de su hermano, ¿sí? Y eso le mereció el nombre que le dieron. Mientras el nombre de Esaú representaba su característica física de ser pelirrojo, rubio y pelirrojo, el nombre de Jacob tenía la condecoración de llamarlo el impostor, el suplantador. ¿Por qué razón? Que venía agarrado al pie de su hermano porque Jacob estaba luchando por salir primero. ¿Por qué? ¿Por qué estaba luchando Jacob con su hermano por salir primero? Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta lo que está moviendo el corazón de Jacob. En el versículo 27 dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. De nuevo, otra vez, aquí está el contraste. Si usted no ve estos contrastes, en la cultura judía los debe ver. Esaú es el hombre arrojado, atractivo, guapo, atlético, que anda trabajando en el trabajo del campo, el trabajo varonil del campo, en la casa y proveyendo las cosas para la familia. ¿Y Jacob qué es? Jacob es un hombre de meditación, recluido, tranquilo, pacífico. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, pero vemos aquí ya que dentro de la familia había cierto favoritismo y Jacob no era el favorito de su padre. No era el favorito de su padre. Así que Jacob guisó un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, dice el versículo 30, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Versículo 31, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Qué es lo que Jacob deseaba? Desde que venía luchando con su hermano, desde el momento que nacieron, ¿qué era lo que Jacob deseaba? La primogenitura. Pero no era la primogenitura por sí mismo, lo vamos a ver a través de la historia. ¿Qué es lo que había en el corazón de Jacob? Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? En primer lugar, tener la primogenitura en esta familia significaba ser el heredero de la bendición del pacto que Dios había hecho con Abraham y con Isaac. No era una cosa pequeña.
Jacob venía luchando por esta primogenitura, por lo que esto implicaba, en el sentido de saber que tener esta primogenitura significa ser el heredero de esta magnífica gloria que es tener la bendición de Dios sobre tu vida. Pero Esaú está mirando a la primogenitura y está diciendo, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿De qué me va a servir? ¿Qué utilidad tiene esto en mi vida? Si yo puedo tener aquí lo que yo quiero, yo me voy a morir. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de esto? Y Esaú mira con menosprecio a la primogenitura que le traería la bendición de Dios en su vida. Así que en el versículo 33, Jacob le dice, júrame en este día, y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú del guisado de las lentejas, y él comió y se bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció, dice la Escritura, Esaú, la primogenitura, menospreció la bendición de Dios, la posición de honor, de gloria que le correspondía por ser el primogénito en la familia. Esaú es un carácter interesante porque nos revela muchas veces la actitud del corazón del ser humano. Nos revela lo que hay en nuestros corazones, las cosas que buscamos. Esaú va a tomar mujeres de las mujeres paganas para hacer su familia. No está interesado en las promesas que Dios hizo a Abraham o Isaac. No está interesado en lo que va a ocurrir con su familia, no está pensando en la bendición de Dios, no está pensando en el futuro, está pensando en el aquí y ahora y en lo que es importante para él y en lo que es útil para su propia conveniencia. No está mirando la bendición de Dios. Pero Jacob no está actuando correctamente tampoco, ¿sí? Porque ¿qué es lo que Jacob está tratando de hacer? Jacob está tratando de hacer estos juegos, estas, ¿cómo se dice?, manipulaciones, estas pequeñas tretas, ¿sí?, para tratar de alguna manera ganar aquello que él ambiciona. Y lo que él ambiciona es esta bendición, pero está tratando de obtenerla de una manera equivocada. Y esto revela también algunos aspectos del carácter de Jacob. Bueno, Jacob no solamente contiende con su hermano, y aquí vemos la contención con su hermano, la dificultad, los pleitos que traía con su hermano, y no solamente con él. Esta es la primera caída, Jacob está peleando con su hermano. La segunda caída, Jacob ahora está peleando con su padre. Ya leímos que su padre no consideraba a Jacob el favorito. Había una división en la familia. Mientras Isaac amaba a Esaú, Rebeca amaba a Jacob, pero Jacob no era el favorito de su padre. ¿Quién tenía la prerrogativa y el privilegio de conferir el honor de la bendición a uno de sus hijos? Era Isaac. Y Jacob no era el favorito. ¿Sabes? Usted ha experimentado esto en su vida, encontrarse en una situación donde usted no es el favorito. Tal vez en la casa de su padre, tal vez en la casa de su familia. Así que puede entender un poco la condición en la que Jacob se encontraba. Además, el nombre que su padre le había dado, ¿sí?, no solamente no era el favorito, sino era considerado el impostor, el suplantador. Pero en el versículo 22 del capítulo 27, vengan conmigo, vamos a leer ahí, 27, 22. Encontramos este momento cuando Isaac ya es viejo y se dispone a bendecir a Esaú. El deseo del corazón de Isaac. Y mire usted que Isaac conocía la promesa de Dios, que Dios había dicho antes de que los niños nacieran. Y sin embargo, el corazón de Isaac estaba determinado en bendecir ¿a quién? A Esaú. Así que le dice a su hijo Esaú, por favor ve, prepárame una comida agradable que a mí me gusta, ve y caza y prepárala y tráela porque este es el momento en que tengo que bendecirte. Este es el momento
en que voy a hacer esta declaración solemne como un juramento sagrado delante de Dios, que tú eres el heredero de la bendición del pacto que Dios ha establecido con Abraham y con Isaac. Y Esaú sale a la casa y a la preparación. Y mientras eso está ocurriendo, algunos de ustedes conocen la historia. ¿Qué ocurre? La mamá que favorece al otro, ¿sí? Está dispuesta a ¿qué hacer? A poner un pequeño teatro para tratar de bendecir al otro hijo. Y entonces viste a Jacob y le dice, ve y preséntate con tu padre. Y ella le prepara la comida, y ella sabe cuál es la comida que le gusta a su esposo, y le prepara el mejor platillo. Y entonces manda a Jacob, y Jacob le dice, pero yo soy lampiño, no tengo vello. Y Esaú es un hombre lleno de vello, y le dice, vístete estas pieles, y lo viste, y lo manda falsamente, y Jacob se presenta falsamente delante de su padre para robar la bendición que no le correspondía, pero que había ambicionado toda su vida, desde antes de nacer. ¿Era el mejor sistema para obtenerla? Probablemente no. Pero nos queda claro que Jacob tenía una determinación en su corazón, y esa determinación era bastante fuerte. Así que se presenta con su padre, y lea conmigo, por favor, versículos 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Eso dijo Isaac. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, y le trajo también vino, y bebió, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Gran bendición. Aquí está contenido en esta expresión, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren, está contenida la promesa que Dios hizo a Abraham. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido, y entonces llega Esaú. Y en el versículo 31 nos dice que presentó, también hizo los guisados, y se presentó a su padre y le dijo, levántate padre y come de la casa de tu hijo. Y cuando Isaac escucha esto, dice, ¿quién eres tú? ¿Sí? Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac, versículo 33, grandemente, y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio? Y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. La bendición ya había sido transmitida. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob. ¿Recuerdas el significado de la palabra Jacob? Pues ya me ha suplantado 2 veces y se apoderó de mi primogenitura. Y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no has guardado bendición para mí. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, es decir, ahora él es el cabeza de la familia, ¿sí? Y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, aquí tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás.
y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Usted lee la historia de Israel, se va a dar cuenta que hay un conflicto continuo entre Israel y Edom, que es la nación que va a ser formada de la descendencia de Esaú. Pero en estos eventos vemos claramente el conflicto que existe entre Jacob y su hermano y entre Jacob y su padre. Es el suplantador, ¿sí?, bendecido por su padre, pero cuando Esaú mira lo que ha hecho su hermano y la manera como su hermano ha robado la bendición que le correspondía, amenaza a su hermano de muerte, y Jacob entonces sale huyendo. Tiene que salir de su casa huyendo en dirección a Harán, donde vive su tío Labán, hermano de su madre. Ahora quiero leerles, vamos al versículo 10 del capítulo 28, por favor, porque aquí hay algo importante. Hasta aquí, Jacob está persiguiendo una posición de honor. Podríamos decir que en el deseo de Jacob de obtener la primogenitura, Jacob está buscando honor, riquezas, posición, poder, lo que es casi siempre objeto del deseo humano. El corazón humano siempre está buscando posición, poder, ganancia económica, autoridad, dominio. Y podríamos acusar a Jacob de estas cosas y decir, todo lo que mueve a Jacob es el deseo de ganarle a su hermano para poder tener el honor y tener el control y tener el poder. Pero quisiera mostrarles algunas cosas que manifiestan lo contrario. Una de ellas es lo que dice en este pasaje. En el versículo 10 dice que salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Su extremo tocaba el cielo. Y los ángeles de Dios que subían y descendían sobre ella. Este pasaje solamente podemos entenderlo a la luz del Nuevo Testamento. A la luz del Nuevo Testamento entendemos claramente que la escalera de Jacob, esta escalera que tenía el fondo apoyado en la tierra y la parte superior apoyada en el cielo, es la escalera que unía al cielo con la tierra. Los hombres de la antigüedad trataron de cruzar esta distancia. Dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo para construir un nombre para nosotros. ¿Y qué ocurrió con la torre? Dios confundió las lenguas de ellos y desistieron. Pero aquí está la escalera que conecta ¿qué cosa? La tierra con el cielo, al hombre con Dios. ¿Y quién es la escalera de Jacob? Es Jesucristo. Por eso tienes que leer el Nuevo Testamento. Debemos entender que aquí está la presencia de Dios y el efecto del Evangelio, que hacia el Antiguo Testamento se mira en forma retrospectiva, pero que está presente ya. Dios se va a manifestar y se va a revelar a sí mismo a un hombre que es mentiroso, manipulador, engañador, contendiente, pero que ha pasado toda su vida luchando por una cosa. Ese hombre tiene muchos defectos. ¿No quieres hacer un negocio con Jacob? ¿No? Si haces un negocio con Jacob, probablemente no te va a ir muy bien. Pero hay algo que internamente en su corazón mueve este personaje. Y por eso la Escritura lo va llevando y nos va mostrando estas cosas. Y Dios aparece a él. Y esto es extraordinario, ¿sí? Porque si tú y yo fuéramos Dios y viéramos a Jacob, diríamos, ese no, mejor vete con el otro, ¿sí? Pero Dios está mirando a este hombre y se aparece a él y le revela qué cosa. Oh, qué gloria, ¿qué le está revelando? Le está revelando el Evangelio.
Le está revelando a Cristo, ¿sí? Y ve la escalera, y entonces en el versículo 13 dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Exactamente la bendición del pacto de Abraham, Dios la está dando ahora a este hombre tan imperfecto. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Déjame preguntarle, ¿qué tiene que hacer Jacob para recibir esta bendición? ¿Qué tiene que hacer? Le dice Dios, si te portas bien. ¿Sí? ¿Le dijo eso? Mira, si dejas de ser un mentiroso y un engañador. Mira, si vas y te reconcilias con tu hermano. ¿Le dijo eso? No, ¿te das cuenta que la promesa de Dios es completamente unilateral? Y que no depende de lo que Jacob haga. Es interesante, ¿no? Diga, usted tiene el texto ahí, usted me dice. Yo no veo a Dios poniéndole a Jacob ninguna condición. Le está diciendo, yo te voy a bendecir. En cierta manera Dios le está diciendo, todas estas tretas, todas estas manipulaciones, todos estos juegos y esquemas así siniestros detrás, son innecesarios. Yo te voy a bendecir. Y despertó Jacob de su sueño, dice el versículo 16, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Miren, hermanos, aquí es la primera vez que vemos en Jacob una conciencia de la presencia de Dios. Primera vez que vemos en Jacob una conciencia. Es un joven que ha crecido en la casa de sus padres, y sus padres, por supuesto, le han enseñado quién es Dios. Pero mientras Jacob conoce quién es Dios, Jacob no conoce a Dios. Y esta es la primera vez en que Dios se revela a sí mismo a Jacob, y Jacob entonces empieza a entender quién es Dios, porque lo está experimentando, y se despierta y dice, wow, Dios está aquí. Y dice, y tuvo miedo. Miren la reacción. Esto es muy interesante, hermanos, porque los reformadores decían que tú solamente puedes verdaderamente conocer a Dios cuando tienes temor de Dios. Porque si el Dios en el que tú crees es un abuelito chimuelo que está sentado allí en una silla meciéndose y que nada más está riendo de todas las travesuras que haces, pues es un Dios inofensivo. Es un Dios que no puede hacer nada. ¿Sí? Se para y le empieza a doler la espalda y se tiene que volver a sentar, no se puede ni siquiera parar y caminar. Pero el Dios en el que Jacob cree es terrible. Por eso Jacob, cuando recibe esta revelación de Dios, ¿sabes cuál es la experiencia? Profundo sentido de temor, de la presencia, la santidad, la gloria, la majestad y el honor de Dios. Así que dice, y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es terrible. Ahorita vamos a regresar a este pasaje al final, ¿sí? Para que entiendan lo que Jacob está diciendo cuando dice, este lugar es terrible. Sí, es un lugar terrible. Te lo voy a explicar más adelante. Entonces se levantó de mañana, puso una piedra como señal en ese lugar y le llamó a ese lugar de un nombre especial. A través de todo el Antiguo Testamento vas a encontrar ese lugar una y otra vez, Betel, casa de Dios. Porque Jacob dijo, aquí
apareció Dios. Aquí está Dios. ¿Todavía están conmigo? Ya se me durmieron. Sí, pero los veo muy serios así. Bueno, si está en serio porque está pensando, está bien. Pero si está serio porque está durmiendo, no está bien. Jacob continúa su camino, hace un voto con Dios y le dice a Dios: Dios, si tú me bendices y si tú me guías en mi camino y si tú me llevas, ¿sí?, tú vas a ser mi Dios. Yo te voy a seguir. Y Jacob hace ese compromiso con Dios. Jacob llega a Harán, conoce a su tío Labán, y la consecuencia casi siempre de la vida nuestra y de la vida de Jacob es que cuando tú cometes algún pecado y haces algo contra alguien, siempre hay alguien que es peor que tú, ¿cierto? ¿Verdad? Así que Jacob engañó, se peleó con su hermano, engañó a su padre, hizo un montón de cosas y llegó a encontrar uno que era peor que él, ¿sí? Porque recuerde que cuando llegó Jacob a la familia de su tío Labán, Jacob le dijo: yo te voy a servir 7 años por tu hija, la menor, Raquel, ¿sí? Y Labán le dijo: bien, hacer el trato, te la doy. Y dice la Biblia que Jacob trabajó 7 años para Labán y dice, y le fueron como pocos porque amaba a Raquel. Y cuando vino la noche de bodas, ¿verdad? Y al otro día se despertó y, ¿sí? ¡Ay! Esta no es Raquel. ¿Quién era? La hermana mayor. Y entonces Jacob va con su tío que lo ha engañado y le dice: ¿por qué me hiciste esto? Y Labán le dice: nuestras costumbres es que primero sale la mayor. Aquí no hay hermanas quedadas. ¿Quieres a la otra? Otros 7 años. ¿Sí? Y entonces el pobre Jacob tiene que trabajar para su tío otros 7 años. 14 años. Finalmente recibe a su esposa, Raquel, a la que amaba realmente, y aquí ves el conflicto en la vida de Jacob. Inmediatamente debemos entender que cuando la Biblia habla de la poligamia, no lo dice como una forma de prescripción, no está diciendo que estas formas de vida son correctas delante de Dios. Tú puedes verlo claramente en el hecho de que todas las familias que vivieron en poligamia en el Antiguo Testamento eran familias rotas, familias con grandes conflictos. Así que Jacob se queda sirviendo con Labán por otros 7 años, y cuando es el tiempo que Jacob quiere salirse, Labán no quiere dejar ir a Jacob. ¿Por qué razón? Porque le representa bendición. Jacob ha pasado 21 años trabajando para Labán y Labán se ha enriquecido mientras Jacob no tiene nada. Ha estado trabajando para otro. Y cuando finalmente acuerdan cómo es que Labán va a pagarle a Jacob, Jacob vuelve otra vez a hacer sus tretas, ¿verdad? Sus pequeños trucos, ¿sí? Las cabras que nazcan pintadas son tuyas y las que no son tuyas. Y entonces Jacob está haciendo y está poniendo varas ahí para que las unas salgan pintadas y otras, pero es la mano de Dios quien está bendiciendo a Jacob, porque él dijo que le iba a bendecir. Finalmente Jacob tiene que salir prácticamente huyendo, sin darle noticia a Labán, porque Labán no está dispuesto a dejarlo ir. Y cuando Jacob sale, ¿sí?, Labán sale a perseguirlo, porque no está dispuesto a dejarlo ir. Finalmente, Labán se da por vencido, hace un pacto con Jacob, y vengan al capítulo 31, por favor, en el versículo 42. Dice Jacob a Labán: si el Dios de mi padre, aquí hay una discusión entre Jacob y Labán, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías.
Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche, porque en el contexto de esta confrontación entre Labán y Jacob, Dios aparece a Labán y le dice, ten cuidado de hablar de manera incorrecta a Jacob. Versículo 52, un par de detalles, hermanos, y vamos a llegar a nuestro pasaje. Dice, levantan un montón de piedras en este pacto entre Jacob y Labán, y dice, testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor es el hermano de Abraham, no están jurando por el mismo Dios, por dioses distintos. Sí. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzga entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Tú miras que en la conciencia y en el corazón de Jacob está ya dentro el temor de Dios y la búsqueda de Dios. Jacob ha salido con su tío y ahora viene regresando a la tierra de Canaán, la tierra prometida, y le espera su encuentro con su hermano. Su hermano ha jurado matarle y Jacob no sabe lo que va a ocurrir. Tiene temor de lo que va a pasar con su esposa, sus hijos, con su familia. Tiene temor de lo que va a ocurrir, la manera como Esaú va a reaccionar. Es en el contexto de esta situación, en la noche antes del encuentro entre Jacob y Esaú, que ocurre este encuentro misterioso que acabamos de leer. En el versículo 24, por favor, ahora del capítulo 32, vamos a regresar ahí. Dice la palabra, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿De dónde vino este varón? ¿De dónde salió? ¿Quién era? Más adelante el texto no lo dice, pero no nos da detalles. Pero ¿cuál es la característica de la vida de Jacob? Luchar. Luchó desde el vientre de su madre, luchó con su hermano, luchó con su padre, luchó con Labán y ahora está por encontrarse con su hermano, con quien tiene que resolver el conflicto que ha tenido, y un varón aparece. ¿Y Jacob qué está haciendo? Está luchando. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿te imaginas la terquedad y el tesón que Jacob tenía para haber vivido todas estas experiencias y mantenerse en esa misma postura? Así que Jacob era un hombre aguerrido, era un hombre que no renunciaba, era un hombre que quería mantenerse firme, estaba movido por un deseo profundo en su corazón. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Sabe lo que está diciendo este pasaje? Que la pierna de Jacob se descoyuntó. ¿Sabe lo que eso significa? Que de repente tu pierna salga y tu pierna ya no funciona y estás inhabilitado prácticamente. El dolor y la dificultad. ¿Y cuál es la reacción de Jacob? Versículo 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Este es el varón con quien Jacob está luchando. Y Jacob le respondió, no te dejaré, ¿sino qué? ¿Sino qué, hermanos? Si no me bendices. ¿Qué es lo que Jacob desea? ¿Qué desea, hermanos? La bendición. Ok, vamos a recapitular. Podríamos haber hecho el argumento de que Jacob ambicionaba el honor, el mando de la familia, las bendiciones económicas, ¿sí? La posición de poder.
¿No es eso acaso lo que mueve el corazón de nosotros en muchos sentidos? Y podríamos hacer el argumento de que Jacob es movido por esto. Pero cuando lees este pasaje, te das cuenta que Jacob tiene en mente algo mucho más profundo que solamente tener todas estas cosas. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque Jacob ha pasado muchas cosas en su vida, pero en este momento, Jacob tiene todo lo que quiere. Es un hombre próspero. Tiene su familia, tiene prosperidad. Tiene siervos. ¿Sí me explico? Tiene las cosas que las personas buscan. Nosotros buscamos estas cosas profundamente, nos dedicamos profundamente a buscar estas cosas, porque las consideramos importantes y muchas veces son las cosas que mueven el deseo de nuestro corazón. Es lo que queremos encontrar. Somos tan capaces, valoramos tanto estas cosas materiales, estas posiciones, esta situación, que hasta somos capaces de cruzarnos la frontera. Y nos la cruzamos como podamos, ¿sí? Como sea. Pero Jacob ya tenía todo esto. Y está luchando con este varón. Él está diciendo, no te voy a dejar ir si no me bendices. Y está todo descoyuntado, con una pierna que no funciona, probablemente tirado en el suelo, y todo lo que Jacob está haciendo es asirse de aquel con quien está luchando. Y le sigue diciendo, no te voy a dejar si no me bendices. Versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. De nuevo, no es un nombre, ¿cómo se dice? Muy agradable. Yo sé que algunos de ustedes les pusieron a sus hijos Jacob y en inglés suena muy bonito, Jacob, pero significa el impostor. Eso es lo que significa, ¿sí? Digo, lo siento por todos los Jacobos, los acabo a todos de rasurar, ¿verdad? Lo siento mucho, ¿sí? Pero le dice, ¿cuál es tu nombre? Y se dan cuenta que Jacob dice esto como una especie de confesión. ¿Cuál es tu nombre? Es como una especie de revelación de sí mismo. ¿Quién soy? Yo soy el impostor. ¿No se había robado la bendición? No hay algo más aquí que solamente el decir, bueno, me llaman Jacob. No, Jacob está diciendo, soy el impostor. Yo me la robé. Engañé a mi padre. Peleé con mi hermano, le aposté a mi hermano, contendí con él. Soy el impostor. Es una confesión. Y el varón le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Wow. ¿Sabes lo que Israel significa? El príncipe de Dios. El engañador ha sido levantado de ser un engañador a sentarse en el reino de Dios y ser llamado príncipe. No se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Déjame explicarte la victoria de Jacob. Bueno, voy a regresar a eso. Déjame terminar el pasaje y vamos a ver la victoria de Jacob. Dice, entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Es una manera de pedirle, revélate a mí, muéstrate quién eres. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob estaba contendiendo con el ángel de Jehová. Cada vez que el ángel de Jehová aparece en el Antiguo Testamento, es una revelación directa de Dios, porque el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo antes de su encarnación.
Y Jacob aquí está contendiendo ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo está contendiendo con él? ¿Cómo que está peleando? ¿Qué es lo que Jacob desea? Jacob desea ser bendecido. Le está diciendo, bendíceme. Y el ángel de Jehová le cambia el nombre del impostor al príncipe. Este es el momento de la salvación, de la gracia en la vida de Jacob. El pecador es transformado en un hijo de Dios recibido en el reino para gloria de Dios. Esto, queridos amigos y hermanos, es lo que Jacob perseguía a través de toda su vida. Sí, por supuesto, todo ser humano desea tener bienestar, pero Jacob anhelaba algo más profundamente. Y esto que él anhelaba más profundamente, que deseaba con todo su corazón, que estaba dispuesto a invertir todo en su vida con tal de obtener esto, era la bendición de Dios. Y Jacob sabía dentro de su corazón que la bendición de Dios no tiene necesariamente que ver solamente con la posesión de cosas materiales. Porque Jacob sabía que en este momento había salido ya con una gran dote que había obtenido de su trabajo, y sin embargo no estaba seguro de que tenía la bendición de Dios, porque su pasado le acusaba. Su pasado le decía, eres culpable, mentiste, hiciste lo incorrecto. Y aquí vemos al impostor confesando y agarrando y luchando con Dios y diciendo, bendíceme. Pero el pasaje dice que Jacob venció, ¿cierto? Pero ¿cómo puedes vencer cuando tu enemigo te deja con la pierna ahí toda rota? ¿Cómo puedes declararte vencedor? Aquí está otra vez la gloria de los misterios de Dios. Hace rato reflexionaba en una de las canciones que Benny nos hizo el favor de dirigirnos, que habla sobre la victoria. Y pensaba yo, hermanos, que nuestro concepto de victoria es muy distinto al concepto de Dios de victoria. Porque fíjate, ¿qué es para ti y para mí victoria? Soy un vencedor, ¿qué es esto? A ver, todos ustedes que son, ¿cómo se dice? Seguidores del presidente Trump, quieren que América gane, y que gane siempre. Y quieren estar cansados de estar ganando siempre. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué significa victoria? Victoria significa, otra vez, honor, poder, riquezas, comodidad, bienestar, tranquilidad, prosperidad, todo bien. Ese es nuestro concepto de victoria. Pero tú no entiendes que Jacob saliendo huyendo de la casa de su padre, esa era su victoria. Tú no entiendes que Jacob sufriendo a manos de Labán era su victoria. Tú no entiendes que Jacob, lleno de la ansiedad y del temor de estar sirviendo por 21 años, en el dolor y en la angustia, era su victoria. Porque lo que los hombres llaman victoria no es victoria para Dios. Muchos de ustedes están muy saludables hoy, están vistiendo una máscara como esta. ¿Por qué? Que no queremos enfermarnos. ¿Sí? ¿Quién quiere enfermarse? Decimos, si me enfermo de COVID, es una maldición. ¿Quién sabe? Podría ser la victoria más grande en tu vida. Porque son los momentos de debilidad en nuestra vida cuando conocemos a Dios. ¿Y sabes qué, mi hermano, mi hermana? Lo único importante, lo único verdaderamente importante es si conoces realmente a Dios. Todo lo demás, créemelo, es secundario. No importa quién eres,
qué eres, qué tan grandioso eres, qué tan maravilloso eres, qué tan guapo eres, qué tan rico eres, qué tan buena posición tienes, qué tan capaz eres, qué tan interesante eres, qué tan bien parecido eres, qué tan educado eres. Todo eso es secundario. Lo único que importa en la vida es si conoces a Dios. No importa cuántos años tienes en la iglesia. No importa si en la iglesia eres una persona que tienes mucho conocimiento o tienes poco, si te sabes la Biblia al derecho y al revés, o si das estudios o si no sabes nada. Ninguna de estas cosas son necesariamente importantes. Claro, conocer la Escritura es importante. Pero lo que quiero decir, mis hermanos, es que conocer a Dios verdaderamente es lo importante. Jacob tuvo que pasar todas estas experiencias en su vida para conocer a Dios. Y Dios se reveló a Jacob. ¿Sabes por qué? Te doy 2 razones, y aquí siempre está el misterio de la gloria y la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, que nosotros no podemos realmente, un enigma que no podemos explicar. Si lees el capítulo 9 de Romanos, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo dice que Dios amó a Jacob y a Esaú lo aborreció. Y que esto ocurrió antes de que hubiesen nacido. Y cuando el apóstol Pablo se antecede a la pregunta nuestra, dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? El apóstol Pablo contesta diciendo, Dios es libre de dar misericordia a quien Él quiere. Él tiene plena libertad de hacer eso. Así que ahí hay un misterio en el cual nosotros no podemos entrar. No tenemos una explicación para eso. Simple y sencillamente la gracia de Dios se quiso posar sobre la vida de Jacob. Pero ese es el aspecto oculto que está dentro de la gloria y los misterios del Dios soberano que nosotros no podemos descubrir. Pero una característica que sí podemos mirar, porque al mismo tiempo que la Escritura nos habla de estos misterios soberanos, nos habla de la responsabilidad del ser humano. Y el ser humano es responsable de responder, de escuchar, de obedecer, de atender a la voz de Dios. Y lo que vemos continuamente en la vida de Jacob es que en él había una sed y un deseo y una determinación de buscar la bendición de Dios. Y solamente así se puede encontrar a Dios. Dios no se revela a aquellos que no tienen hambre. ¿Entiende lo que acabo de decir? Dios no se manifiesta a aquellos que no le buscan y que le buscan con todo su corazón. Tú puedes venir los domingos a la iglesia con el propósito de tener una pequeña píldora de paz para salir a tu casa tranquilo y poder estar tranquilo el resto de la semana. Muchos de ustedes buscan a Dios no porque quieren encontrar a Dios, sino porque tienen necesidad de algo. Necesito trabajo, así que voy a buscar a Dios porque ¿qué es lo que realmente estoy buscando? Estoy buscando el trabajo. ¿So Dios qué es? Dios es solamente un medio que yo estoy usando para obtener aquello que quiero, pero lo que estoy buscando es el trabajo, no estoy buscando a Dios. Yo estoy enfermo, voy a buscar a Dios porque estoy enfermo. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando la salud. Dios es solamente un medio para obtener lo que yo quiero. Queridos hermanos, nosotros vivimos de esta manera nuestro cristianismo y por eso nuestra vida espiritual es una vida muy corta. No tenemos verdadero conocimiento de Dios, no entendemos la gloria del camino de Dios, no entendemos quién es Dios y vivimos con una idea incorrecta. El Dios que tenemos en nuestra mente es un Dios tan pobre, tan bajo, tan parecido a nosotros, que es una distorsión de la gloria del carácter del verdadero Dios y en realidad es un ídolo en ser realmente el Dios eterno, creador de todas las cosas. Mi pregunta para ti hoy es, ¿tienes hambre de conocer a Dios? ¿Realmente tienes hambre de conocer a Dios? ¿Realmente estás determinado en tu vida de conocerle, seguirle, de amarle, de caminar con Él?
¿Realmente estás dispuesto a decir, nada me va a mover de este deseo de buscar la bendición de Dios? El libro de Proverbios dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Deja de buscar la seguridad en este mundo. Lo hemos leído muchas veces. Mas buscad primeramente, ¿qué cosa? Y todo lo demás, ¿qué cosa? Ustedes lo saben. Dios solo se revela a almas hambrientas, almas sedientas, almas que tienen un profundo deseo de encontrarle. Si ese deseo no está en tu corazón, tú no conoces a Dios. Un último comentario. Escucho a muchas personas hablar de la teología. Escucho a muchas personas hablar de la doctrina, la sana doctrina. La sana doctrina es una bandera de orgullo. Bien, no se puede conocer a Dios sin conocer la teología. No se puede conocer a Dios sin conocer la palabra. No se puede conocer a Dios sin conocer la sana doctrina. Pero estas cosas se pueden convertir en nuestros ídolos, que tomen el lugar de Dios. Y me sienta tan arrogante de mi conocimiento que lo único que hace es llevarme a sentirme superior a los demás, más fuerte, más capaz, más inteligente, más sabio. El verdadero conocimiento de Dios trae humildad a nuestro corazón. El verdadero conocimiento de Dios te lleva a entender lo que Jacob entendió, que era un pecador. ¿Cuál es tu nombre? Soy el impostor. ¿Sí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios, fíjate bien, cómo es posible que el Dios Santo pueda bendecir a un engañador? ¿No es una contradicción? ¿No es una contradicción que el Dios Santo, que se supone que debe de amar lo perfecto y lo correcto, bendiga a un engañador? So, si Dios bendice a un engañador, eso le hace a él compadre del engañador, cómplice. No sé si me explico. Destruye el carácter de Dios. So, Dios no puede bendecir al engañador sin que haya un pago. ¿Sabes por qué Jacob, cuando vio la escalera por donde los ángeles subían y entraban, sabes por qué Jacob dijo, este lugar es terrible? Te lo explico. Porque en ese momento Jacob entendió que la responsabilidad del corazón del ser humano pecador para con Dios es muy grande. Que la ofensa que nosotros hemos hecho contra Dios es demasiado grandísima, es demasiado fuerte, es impagable en nuestros propios medios. La Escritura nos habla de que el pago para aquellos que terminen en sus pecados será dolor por toda la eternidad. Y toda una eternidad de dolor y sufrimiento no será suficiente para que aquellos que mueran en sus pecados puedan pagar a Dios en su justicia por haber ofendido, blasfemado su santo nombre. Pero la escalera que Jacob miró era terrible. ¿Sabes por qué? Porque esa escalera representaba ¿qué cosa? Representaba a Jesucristo. ¿Y sabes por qué Dios puede bendecir a un pecador? ¿Sabes por qué Dios pudo bendecir a Jacob y cambiarle el nombre y cambiarlo de ser un impostor para elevarlo a ser el príncipe de su pueblo? ¿Sabes por qué lo hizo? Porque hubo un Salvador que tomó los pecados de Jacob y fue a la cruz. Y en la cruz recibió sobre sí mismo el castigo que los pecados de Jacob merecían.
y pagó por él. Y habiendo pagado la deuda de Jacob, ahora Dios puede entonces ciertamente bendecir al impostor. ¿Por qué es este lugar terrible? Porque es un lugar terrible, es un lugar de juicio. La cruz donde nuestro Señor Jesucristo está muriendo es un lugar de juicio. La ira de Dios se está virtiendo sobre él. El gran, ¿cómo se dice? Castigo, el gran terror de la cruz, amigos y hermanos, el gran terror de la cruz no es los clavos y el dolor físico y la corona de espinas que Jesús está experimentando. Este no es la razón por la que Jesús está sufriendo agónicamente en la cruz. Lo entendemos en sus palabras cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí está la raíz y la razón que le lleva a Él tener un profundo sentimiento de ansiedad y de angustia en su alma y en su corazón. ¿Por qué en la cruz? Él está recibiendo sobre sí mismo todo el peso de la ira y el enojo de Dios a causa de los pecados de Jacob y de los usted y de los míos. Y Dios lo está castigando a él por lo que usted y yo hemos hecho. Y es un castigo terrible. Pero el Hijo de Dios, por ser Dios mismo, es poderoso para llevar ese castigo. Usted y yo no lo podemos llevar. Así que las cosas que nosotros no podíamos hacer, nuestro Salvador lo hizo. Las cosas que usted y yo no podemos hacer, Él las hizo. La vida que usted y yo no podemos vivir, la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir, Él la vivió. Y la muerte terrible que a usted y yo nos devastaría por toda la eternidad, Él la murió por nosotros. Y por eso Dios puede bendecir al impostor. Pero el impostor tiene que confesar, tiene que venir delante de Dios reconociendo quién es. Ahora, cuando miramos la vida de Jacob, es fácil sentirnos moralmente superiores a Jacob. Yo nunca he engañado a mi padre, nunca me he peleado con mi hermano, nunca he ofendido a personas. O sea, yo no soy un impostor. Y si tú no entiendes tu condición de pecador, de pecadora, si no entiendes cuán grande impostor eres, no puedes ser salvo, no tienes esperanza. Pero si tú te humillas y vienes en humildad para buscarle, y si dices, Señor, perdóname porque soy pecador, los brazos de Él están extendidos para ofrecer misericordia y gracia al pecador. Así que ven, ten en tu corazón el deseo de venir. Pregúntate, ¿por qué no hay hambre de buscar a Dios? En Dios se encuentra tu bendición. Ahí se encuentra lo mejor para ti. Es en conocerle y entenderle. No es en el dinero, no es en la seguridad del trabajo, no es en la salud. Es en la presencia de Dios en nuestra vida. La vida, como dije al principio, a veces te va a hacer una quebradora y te va a dejar tendido en el suelo. Y cuando eso ocurra, vas a saber que la mano de Dios está detrás de eso y que es Él quien te está llevando a través de esa circunstancia, y en medio de eso te va a dar la fuerza y la capacidad para salir adelante en medio de esa situación, y vas a conocerle como el gran consolador, vas a conocerle como el gran dador de fuerzas, como el gran guiador, como el gran consejero, como el gran Dios bendito amoroso, como el gran Padre amoroso que tiene tu vida en sus manos y nadie te puede apartar de Él. ¿No tienes hambre de conocer a Dios? ¿No hay en tu corazón anhelo? Si no lo hay, si después de escuchar estas palabras te miras a ti mismo y te encuentras tan frío como una paleta en tu corazón, ¿sabes yo qué haría en tu lugar?
Yo me postraba sobre mis rodillas y le decía: Dios, ¿por qué mi corazón está tan endurecido? ¿Por qué? Dame la gracia de mirar cuán deseable eres tú, para que en mi corazón haya una hambre que me mueva a buscarte con todo mi corazón. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta mañana te agradezco por tu bendición, la oportunidad que me das de estar aquí con mis hermanos, y te pido, Señor, que este pasaje, que esta palabra hable a los corazones de acuerdo al designio de tu voluntad. Que tú eres un Dios de gracia, eres un Dios de gloria, eres un Dios de misericordia, que abres la puerta para llamarnos y enseñarnos y guiarnos hacia ti. Y cada circunstancia en nuestra vida nos apunta en tu dirección, sea la enfermedad, sea la salud, sea la prosperidad, sea las dificultades económicas, sean las cosas buenas o las cosas malas, todo nos dirige para contigo. Ayúdanos a entender la manera como tú piensas, que la prioridad en nuestra vida es conocerte a ti. No es, Señor, el buscar aquellas cosas que todo mundo busca, sino que haya en nosotros un verdadero deseo de caminar contigo y de conocerte. Y por aquellos, Señor, que en su corazón no tienen esto, que al escuchar tu palabra sus corazones no están ardiendo de deseo de conocer al Dios vivo y verdadero que guió a Jacob a través de toda su vida, pon en ellos, Señor, un verdadero deseo profundo de conocerte y de buscarte. Gracias, Señor. Pongo a mis hermanos en tus manos, te pido tu bendición sobre esta iglesia, te pido que bendigas al pastor, a nuestro hermano Elías, que le des sabiduría y guianza y dirección, y que des a los hermanos unidad y amor, y que se enfoquen todos en buscarte, y que haya un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo anhelo. Ponemos todas las cosas en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Gracias.